recordad que ni lo dice todo, ni todo lo que dice es verdad. Que hay que pensar cómo piensa la máquina, cómo trabaja la máquina. La máquina no es capaz de diagnosticar muchas situaciones porque simplemente aparece una voz en función de que haya dos límites superados, uno inferior y otro superior, punto. ¿Qué hacen los fabricantes para no tener muchas averías? Ampliar los límites. ¿Para qué? Cada límite superado es un testigo encendido, cada testigo encendido es una mala imagen. Como funciones de emergencia y sistemas de regulación pueden camuflar muchas de estas circunstancias, se abren los valores, ¿sí?, para que situaciones que empiezan a ser un poco detectables por el cliente no indiquen avería, ¿eh? Cuando indiquen avería, la unidad de mando no es capaz, cuando hay una ausencia de señal, de discriminar si es el aparato o es el cable, ¿no? Por lo tanto, lo que sí sabemos es que algo roto hay, pero nunca tendremos la certeza de que es una cosa u otra, ¿vale? Que al final vais a encontrar, vuelvo a insistir, con todo esto, por cierto, el último gran paso, y es vital, es, después de todo lo que hemos estado hablando, quizás ahora ya ha llegado el momento, hemos ido acotando, ¿no?, las causas de avería, y nos hemos encontrado ahí en un pin, ¿no? ¿Cambio o no cambio la pieza? ¿Sí? Finalmente es lo que comentábamos, ¿no? El llamar al notario, el equipo de diagnosis. Perdón, el osciloscopio. Se repara. Fijaos que hemos empezado a tocar. Tocar es casi lo penúltimo. Lo penúltimo. ¿Sí? El desmontar el tal es lo penúltimo, no es lo primero. ¿Y lo último qué es entonces? Verificar que lo que hemos hecho resuelve el problema. ¿Sí? El problema tiene una causa raíz, unas causas aparentes y unas consecuencias. Tenemos que encontrar la causa raíz, porque si no encontramos la causa raíz, el problema se repetirá, volverá, retrabajo y gratis, a perder dinero otra vez, ¿eh? Si con ese Picasso que ha salido a escena solo se hubiera cambiado el alternador, ¿sí?, estamos arreglando, estamos trabajando en una causa aparente, pero no en la causa raíz. La causa raíz es lo que estropea al alternador. Más aún, lo que provoca la falta de estanquidad en el circuito. Esa es la causa raíz, ¿sí? Verificad, y el último paso ha de ser así, verificad, ¿sí?, que el problema está resuelto, y solo está resuelto, insisto, si se ha resuelto la causa raíz. Y si lo hemos hecho con aplicando un procedimiento, y lo hemos hecho de la forma que hemos comentado, aumentan las probabilidades de éxito, pero nadie los garantiza, ¿vale? O sea, el fracaso hay que admitirlo. Periódicamente metemos la pata, por eso es que forma parte de la vida, ¿no? Lo que tenemos que es no pretender no fallar nunca, sino minimizar los fallos, minimizar los fracasos, que las probabilidades de fracasar sean las menos posibles, porque eso significa ahorrar tiempo, que significa rentabilidad, ¿eh? Esa es la idea, ¿vale? Arriba, potencial alto, abajo, potencial bajo. Se llaman en cascada porque observad que los positivos, hay diferentes condiciones para que ese positivo esté, limitan el esquema por la parte superior y la masa, o sea, la carrocería, limita el esquema por la parte inferior. Todo lo que hay que compone el circuito eléctrico del automóvil está, obviamente, entre esos dos potenciales y además por líneas de corriente. Este es un esquema que no es de trabajo, luego veréis el de verdad. Este es un esquema que se puede emplear, pues, didáctico, pero no tiene ni mucho menos toda la información que se espera de un esquema. Pero la pregunta, fijaos que no tenemos ni los números ni nada, o sea, es a lo que deberíamos de llegar. Vale, por lo tanto la carrocería la tenemos al mismo potencial que el borne negativo de la batería. 30. Hay una nomenclatura que ya empieza también a ser estándar, ¿sí? 30 significa positivo directo de batería. Donde veis un 30,
ahí positivo siempre. ¿Sí? 30C. Si es un 30 es un positivo directo. ¿Y si es C? Eso no es 15. El 15 es el de contacto. 15 es positivo con llave de contacto. Eso. ¿Y 30C? Un positivo que va a desaparecer al cabo de un cierto tiempo y que va a servir para que las cosas funcionen sin llave de contacto. ¿Sí? Es un positivo que está tactado, que es un positivo temporizado. Normalmente es un 30 con una condición, ¿vale? Si es 30, dependerá del fabricante, 30A, 30B, 30C. Cuando es algo más que 30, pero es un 30, es positivo directo de batería y una condición que normalmente está asociada al tiempo. Este positivo va a estar aquí durante los próximos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. ¿Para qué? Pues para poder llevar a cabo las funciones durante ese tiempo, ¿no? Desde refrigerar, por ejemplo, refrigerar el hueco motor, donde esa línea, esa de la batería, positivo, ese punto negro, ¿qué significa? Conexión. Están unidos, ¿sí? Mirad, ¿veis una cruz? En mis dedos, ¿veis una cruz? ¿Veis dos cables que se cortan? No, veis dos cables que se cruzan, pero no se cortan, ¿sí? Dos líneas que se cruzan, pero no tienen un punto en el centro, ¿sí? Son dos líneas que no tienen nada que ver. Para aclarar que los dos cables estén en contacto, siempre hay un punto. Un punto, como por ejemplo este, ¿no? Que es de color negro. Sin embargo, este es un circulito blanco. ¿Qué diferencia hay entre esto, entre estas dos cosas? ¿Hay diferencia o no? Sí, que es desmontable. O sea, un punto normalmente está asociado a una soldadura, a un elemento que no es desmontable. Mientras que un circulito normalmente está asociado a un elemento, a una unión desmontable, atornillada, un tornillo normalmente. ¿Vale? Si está soldado, si no está soldado y no está atornillado, ¿qué posibilidad queda? Pues una unión desmontable de contacto, de clip, de conector, ¿sí? Este es, y sería lo que vamos a ver en la última imagen del curso, pero con ya nombres y apellidos, con toda la información que puede tener este esquema si es de trabajo. Y el objetivo último es que allá, al final, ¿veis? Cada uno de estos pines tenga sentido. Sepáis qué tenéis que encontrar en ese pin, o qué debería haber en ese pin, ¿sí? Y también sería interesantísimo conseguir hacerlo al revés. No sé lo que hay en este pin, pero si pincho, si veo el oscilograma, sí que sé lo que hay. Y además sabré si está bien o está mal. ¿Vale? Porque hemos quedado en que aquí habrá unos 180 pines en una unidad de mando del motor, pero en el coche hay unos 1500. ¿Y qué puede haber en total? Como mucho, ¿qué puede haber? 0 voltios, 5 voltios, entre 0 y 5 voltios, 12 voltios y 14 voltios. ¿Algo más? No. ¿Sí? Con eso nos apañaremos. Y sabremos, y la idea sería que vayamos avanzando en el contenido para ir interpretando cada una de esas señales, ¿no? ¿Entendéis que 5 voltios, si son constantes, de dónde van a venir? Tensión de alimentación. ¿Entre 0 y 5? ¿Entre 0, algo y 4, casi 5? 4,9. Eso sale de un sensor. Eso sale de un sensor, seguro, que va a la unidad de mando, que sale de un sensor para indicar que, por ejemplo, cantidad de aire que entra en el motor. ¿Sí? Venga, decidme, al ralentí, ¿qué tensión y qué aspecto debe tener esa tensión en un pin? Pincháis, no tenéis el esquema de un medidor de masa. Estáis trabajando delante de un coche que lo tiene, pero no tenéis el esquema, ¿no? Y tenéis ahí unos cuantos cables, ¿vale? ¿Cómo sabéis que están todos bien si no tenéis el esquema? ¿Cómo sabéis cuál es el cable de salida?
Venga, en uno tenéis 0 voltios. ¿Qué es? En otro tenéis 12,8. En otro tenéis 5. 5 voltios. 5 voltios, ¿eh? 5. Tensión de alimentación de la unidad de mando. Vale. Queda uno que sería la señal de salida, ¿no? Vale. 0 y 5. Entre 0 y 5. La pregunta es, si el motor está al ralentí, entonces ya no encontraríamos 12,8, tendríamos que haber encontrado 13, algo, ¿sí? ¿Qué tensión debería de haber en el medidor de masa al ralentí? A 1000 vueltas. El medidor de masa de aire, ¿eh? Sí. 0, algo, ¿no? ¿Cuánto? Ya. 0,6. No, hombre. Pero si, cabrón, tú lo dices por decir, ¿no? No, pensad un poco. Vamos a ver un montón de sensores. Vamos a estudiarlos, os explicaré qué hay, no sé qué. ¿Eh? Mirad, es muy simple. Un 0,1. 1 voltio. Pensad. 5.000 voltas. Tenemos 5 voltios y eso es la norma para alimentar a todos los sensores. A todos. Desde las NTCs, todo está alimentado con 5 voltios. ¿Para qué? Para que sea una tensión estabilizada. ¿Sí? Para que las oscilaciones, las influencias que pueden ejercer otros cables, otros sistemas en una línea, no afecten a la medición, no afecten a la calidad de la medición. ¿Sí? Son 5 voltios limpios. ¿Vale? Cualquier cosa que lo altere será por el funcionamiento del sensor, no por cosas relacionadas con parásitos. Vale. Entonces, si esto pasa con todos los sensores, con todos, ¿sí? A ver, es muy fácil más o menos intuir qué valor. El motor va a girar entre 0 y 5.000 vueltas, ¿no? Claro, lo que estaba diciendo. ¿Sí? Entonces, si tenemos 5 voltios para medir 5.000 vueltas, ¿a cuánto le toca cada voltio? Por cada 1000 vueltas. 1 voltio por cada 1.000 vueltas. ¿El ralentí cuánto tiene? 1 voltio. Pues más o menos 0,8, 0,7, 0 no sé cuánto. ¿No? Eso por sentido común. Un medidor de masa. La tensión de alimentación son 5 voltios. Es una línea que tiene que ser perfectamente limpia. ¿Sí? La salida del medidor de masa, ¿qué aspecto debería de tener? A ver, esos 5 voltios tienen que ser perfectamente limpios. A ralentí se supone que sí, ¿no? Al ralentí el motor gira despacio y el aire entra porque hay 4 pistones, Sí. que aspiran con un cierto tiempo, ¿no? Ya entonces a los 4 tiempos. Entonces, en función de qué escala de tiempo lo estés midiendo, ¿no? Depende de la escala de tiempo del osciloscopio, ¿vale? Verás 4 ondas. Bueno, de hecho, verás 4 ondas, ¿sí? Por cada vuelta que da el motor, ¿no? Por cierto, y si las 4 ondas, una es muy pequeñita, muy bajita, Falta compresión en un cilindro. pues si asociamos la tensión con la del aire y hay uno, ¿no? De los 4 que es menos, está claro que algo le está pasando a ese cilindro, ¿no? ¿Sí? Vale. Segunda cuestión. No siempre ocurre lo que estamos comentando y lo vais a encontrar. Todo esto lo iremos explicando sobre la marcha, ¿eh? Mi idea es repasar un esquema de motor, diésel, otro de gasolina, uno de ABS, uno de clima, uno no sé qué, para que cuando nos vayamos sepamos cómo leer un esquema, pero para mí mucho más valor añadido en cada pin que vamos a encontrar, qué aspecto debe haber y cómo ¿no? interpretar la señal. Porque al final es lo que vais a necesitar para decir, esto está bien o está mal. ¿Me explico? O sea, el interpretar esquema no es el fin, no ese es el fin. El fin es resolver el problema. Es una herramienta más que tenemos que manejar y saber manejar, pero no es el fin, no es el objetivo. Vale, os comentaba. No siempre va a ser así. Por ejemplo, hay medidores de masa que tratan la señal y entonces la traducen en una señal cuadrada cuya frecuencia es la medida del aire. ¿Sí? Si la medimos con un voltímetro, ya os explicaré, una señal cuadrada
con mucha más o menos frecuencia, como siempre tiene la misma altura, ¿no? La tensión es la misma, la tensión media es la misma. ¿Sí? La relación entre pulso y hueco es la misma, con más frecuencia o con menos frecuencia. Frecuencia significa más pulsos en una unidad de tiempo. Entonces, si mides con un voltímetro, mides la tensión media, que esa no se mueve, ¿no? Y está en... es tensión de salida entre 2 y 5. ¿Vale? Si mide la media y los pulsos y los huecos tienen la misma relación siempre, hay más o hay menos, pero tienen la misma relación, la tensión de salida siempre es 2,5 voltios. Es la mitad. Si aceleramos y no aceleramos y 2,5 no se mueven, puedo concluir que está estropeado el medidor. Entonces, por eso insisto en que veáis la señal. Porque si lo que se mueve es la frecuencia, ¿sí? Entonces sí que hay una relación entre lo que hago y lo que está midiéndose. ¿Vale? Va. De todas maneras, ¿cómo saldría la duda? ¿Qué pasa si no tengo osciloscopio, mido 2,5 y digo, ostras, ¿es el medidor o no? ¿Cómo resolver la duda rápidamente? ¿Qué miraríais rápidamente? Equipo de diagnosis, valor de masa aspirada, ¿no? Aire aspirado, ¿sí? Si se mueve, si el valor oscila, si al ralentí son 400 miligramos por embolada en un motor de 1800, 1900, ¿no? Y acelero, pues lógicamente esa cantidad de aire por embolada va a aumentar, ¿no? Si aumenta y disminuye, entonces los 2,5 voltios constantes no es un problema, es que es un aparato con frecuencia, no con tensión, ¿sí? Hay trampas. Otro aspecto que si queréis lo explicamos en algún momento, abrimos un paréntesis, es cada vez más de estos sensores parten señales que son extremadamente importantes. Cuanto más moderno es el motor, con mayor precisión tiene que trabajar por el tema de la fase 6 y, ¿no?, por el tema de la contaminación. Entonces se vigilan sistemas que influyen en esa contaminación. Eso la ley no lo admite, ¿sí? O sea, cuando se homologa el coche, digamos, el juez, ¿no?, va a decir, no, si este coche me dice que contamina esto, ¿sí?, monta los sistemas de tal manera que se vigilen, que haya una vigilancia para que si se pasa del nivel, se encienda una lucecita. Como eso es crítico, ¿sí?, lo que mide tiene que medirlo bien. Por ejemplo, sensores de presión, ¿sí? Un sensor de presión de aceite, por ejemplo, influye directamente en la contaminación, ¿no? Entonces tiene que ser una medida segura. Una medida segura de 2 cables que vayan por ahí tendidos y tal, no está garantizada. Entonces hay una tendencia a que cuanto más importante sea el sensor relacionado con la contaminación, más probabilidad hay de que lo veáis sometido a un protocolo. Ya no es una señal de voltios y tal, es un mensaje lo que se emite. Y el mensaje que se emite pues sería, bueno, si es un sensor es un SEN, se llama, eso lo diseña, lo desarrolla Opel y lo han adaptado ya todos los fabricantes. Es muy simple, son 3 cables, 2 de alimentación y 1 de señal. Y en el de señal hay unas señales cuadradas que tienen un significado para la unidad de mando. Pone 3 bares, pero en formato ceros y unos, en formato binario y con un lenguaje que obviamente comprenden las 2 unidades de mando. Es muy barato y es muy seguro, ¿vale? Es mucho más seguro porque un mensaje o llega o no llega. Un mensaje no se puede malinterpretar. Si son 2 bares, son 2 bares. No puede haber una mala interpretación porque hay unas influencias electromagnéticas que generan parásitos. No cuela. Entonces ahí, si lo medís con un tester,
¿qué tensión sale? Vais a ver la tensión media de esos mensajes, ¿no? Esos mensajes están, no está, ¿sí? Y cuando hay mensaje hay unos pulsos que tienen un significado, ¿eh? Hay una trama, ¿no? Que lo veréis como pulsos en el osciloscopio, pero que con el tester es una tensión muy bajita, un voltio como mucho, ¿no? Pero un voltio que tampoco se modifica mucho si se modifica la presión. Entonces puede llegar a inducir a error, ¿eh? Entonces iremos aclarando todos estos conceptos para decir, ojo, que pudiera haber estos aspectos, ¿no? Que hay que contemplar, ¿vale? ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Esto qué es? Un relé, ¿no? Parece. Bueno, es unidad. Pero parece un relé dentro de la unidad, ¿no? A ver, yo lo que... Primero, este relé... ¿Por qué sabemos que es un relé? Porque tiene el contactor al otro lado. Porque es algo que abre y cierra el paso de la corriente. Es un interruptor. Un relé no es más que un interruptor comandado. Los estudiaremos enseguida, ¿eh? Segundo, ¿quién abre y cierra el relé? Pues parece ser que hay una bobina, ¿no? Todos los relés veréis que tienen un electroimán, una bobina, que alimentándose por... cuando circula la corriente genera un electroimán y cierra el contacto. ¿Sí? Ya veréis cómo y cómo hay que vigilar que eso sea así. Pero ¿quién cierra esa bobina? ¿Quién aplica la tensión a esa bobina? Pues hemos empezado por el tejado, porque en un relé convencional es un positivo y una masa. Y en un relé que viene de una cosa que es electrónica, esto es un relé electrónico. Es un pequeño chip el que aplica tensión o no. ¿Por qué razón? En un relé convencional solo hay dos condiciones, positivo y negativo, y en un relé electrónico son posibles más condiciones. ¿Qué condiciones son estas? Pues tantas como contactos tenga el relé. ¿Sí? No lo voy a explicar ahora, solamente estoy anticipando algo para que cuando estemos volviendo a ver esto a las 7 de la tarde, todo esto no represente ninguna duda. ¿Me seguís? ¿Entendéis la estrategia? ¿Sí? Pero claro, para llegar a ese punto tenemos que pasar por explicar un montón de conceptos, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo sabéis que un relé funciona o no funciona? Por el ruido también puede ser, ¿no? Mismamente. Clac, porque hace clac, ¿no? Porque pega el contacto. Hace un clac así. Mira, estas dos cosas están haciendo contacto. ¿Sí? Transmiten la corriente. Plástico y madera no. Pero hace ruido. Entonces el ruido no es prueba de que haya conducción. ¿No? Pensad con simplicidad. Hay pensamientos simples. ¿Cuál es el trabajo de un relé? Cerrar dos contactos. ¿Para qué? Para que pase la corriente. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hay que medir? Que pase la corriente. Que pase la corriente. ¿Qué pasa si se hubieran quemado esos contactos? Que no pasaría. Y el ruido es el mismo. Si das por hecho de que el relé funciona porque oyes el clac, estás eliminando una posible causa. Si es la del problema y la has eliminado, seguirás buscando hasta que tengas que volver a recorrer el camino y te lo encuentres tal. ¿Lo vas a encontrar? Seguro que sí. ¿Has perdido dinero? Seguro que también. ¿No? Una prueba y una prueba segura. Entonces, ¿cómo comprobamos un relé? Si no es por ruido. Metemos tensión y luego continuidad Le metes tensión. a las bobinas, a los 87 y a los 86. ¿Estáis de acuerdo? Si es electrónico no sé, pero... No, un relé convencional. ¿Estáis de acuerdo con con su propuesta? Sí. Le aplicáis tensión, lo sacas. ¿Le aplicas tensión? ¿Y qué tiene que pasar? Se pega y Cierre tiene o que que se tener abra. continuidad. ¿Y cómo sabes que se cierra o se abra? Pues en continuidad. Le pones 30 y 87A o 87. ¿Y cómo mide la continuidad? Si está desconectado tiene que pasar a un lado, si no al otro. ¿Pero qué tiene que pasar? La corriente. ¿Y cómo lo mides? Puede que tenga continuidad, pero teniendo una... No, Ah, creo que te he pillado. Puede que tenga continuidad, pero que tenga una resistencia grande dentro, ¿no? ¿O no? Y luego no pasa. la pregunta es, ¿cómo sabes que de momento cuánto nos está costando la prueba?
Entonces le pones positivo y una bombilla. No. ¿Cuánto nos está costando la prueba? Desmontarlo, sacar. Desmontas, pones encima de la mesa, tienes que coger cables, poner contactos, o lo atas como tal, ¿sí? ¿Y cada minuto cuánto te ha costado? 1 euro. Llevas ya 15 euros gastados. Opuesto, mirar si le ¿Sí? lleva positivo a la entrada del contactor y al pegar a ver si sale. Mirad, lo importante es saber que el relé funciona cuando está puesto y donde está puesto, no encima de la mesa. Primero, para ahorrarnos esos 10 euros de desmontaje y montaje de cables y no sé qué. Segundo, porque si modificamos las condiciones de trabajo, a lo mejor no estamos teniendo en cuenta una de las causas del problema. Encima de la mesa no es un problema y montado sí. ¿Me explico? Entonces, lo bueno, lo adecuado, sería prueba el relé tal como trabaja normalmente, montado en el coche, con sus contactos, con sus caídas de tensión, con todo, en su escenario de trabajo real. No lo saques de ahí. Eso para siempre. O sea, las cosas como trabajan y en la peor circunstancia posible. Entonces, ¿cómo sabemos que funciona un relé? Dejamos la pregunta abierta para que cuando nos encontremos el relé en la presentación hablemos de él, ¿no? Pero ya habéis visto que dice, hostia, cuidado con decir que sí, porque el ruido no es suficiente. Al final me imagino que tendrías que poner un tester en ohmios para saber si se cierra o no cierra, ¿no? Y si cierra bien. Y si te da 0 ohmios, ¿está bien o no? 0 ohmios. Sí, 0 ohmios. Es que no hay nada de resistencia. Si no hay resistencia es que pasa todo. O sea, 0 ohmios significa perfecto. Infinitos ohmios, ahora hablaremos de magnitudes para dejar todo esto claro, para hacer infinito, que se pone con un 1 normalmente, es resistencia infinita. Entonces, si pones el tester en las puntas del relé, en los contactos principales del relé, y te salen 0 ohmios, ¿qué significa? ¿Está cerrado o abierto? Está cerrado, funciona. Y 0 ohmios significa, ¿hay buen contacto, sí o no? ¿Seguro? No tienes ninguna. No. Porque el contacto hace una reacción. Ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? La pirámide. Tensión es igual a... Intensidad, perdón. Cantidad de corriente es igual a tensión arriba, resistencia abajo. ¿No? Entonces resistencia es igual a tensión partido por intensidad. ¿No? O sea, no es lo mismo. Si la intensidad es muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, si lo de abajo es muy pequeñito, el resultado es muy pequeñito, ¿no? Un tester aplica una corriente muy pequeñita para medir, aplicando la ley de Ohm, cuántos ohmios hay en ese contacto, ¿no? Coño, unos contactos así de relé, soportando el paso de una corriente ridículamente baja, casi siempre te va a decir 0 ohmios. ¿Me explico? Pero ese relé está montado en el coche. Supongamos que es el relé de alimentación de un motor así de gordo, por el que pasa un montón de corriente. 10 amperios, 14 amperios, 20 amperios. A lo mejor los contactos del relé no son capaces de aguantarlo. Tú lo has probado con un tester, aplicas muy poca corriente y eso es bueno. Pero lo montas en el coche, que es donde debe de estar, pasa mucha corriente y no lo soporta, y eso es malo. Has dado un relé por bueno. ¿Sí? Entonces ya no lo miras más, sigues buscando. A poner pasta encima de la mesa. ¿Me seguís? Entonces hay que tener muy claro qué es un relé y cómo comprobarlo. ¿Vale? Veréis que son 4 reglas, siempre son las mismas. Siempre vais a acabar hasta el moño de escuchar siempre las mismas frases. Porque es que en cada componente vamos a decir lo mismo. Pero al final eso ayuda a retenerlo y a entenderlo y a comprenderlo. Para no dar por bueno una cosa que no lo es. ¿Vale? Muy bien. Si volvemos aquí, ¿por qué hay placas aquí? Las celdas de la batería. Son las celdas de la batería. ¿Cuántas celdas hay? 6, porque cada una de ellas ¿cuánto da? 2,3. Hay una resistencia interna. Entonces, una batería que midiendo su tensión en bornes de aproximadamente 12,8 voltios, ¿cómo está?
Es buena. ¿Seguro? Pues ya nos vas a hacer dudar hasta el nombre ya. No, yo pregunto, ¿eh? Sí, sí. Yo la última vez que tuve un problemilla con este tipo fue con mi moto. Volví a casa de trabajar y la ronda del Mich, suerte que no era la ronda, que era una calle donde estaban los salesianos, o una curva, se paró, punto, se acabó, se paró. Digo, tía, cosa más rara, ¿no? Ñaca, ñaca. Luces, hostia, luces tampoco. Ja, ja. Ni reaccionaba, ni se encendían las luces, ¿no? Vale, no tenía nada, lógicamente no tenía ningún tipo de herramienta ni nada. Bueno, total. Llamo a la mujer, ven a buscar, ¿no? Me llevo la batería, la compruebo en casa. 12,7. Malas noticias, ¿no? Porque la batería, ¿cómo estaba? Bien, pero 12,7 es una batería cargada, ¿eh? ¿No? Entonces, ¿qué le pasa a la moto? Si no se enciende ni la bombilla de posición, ni el motor de arranque tampoco. ¿Qué hago? ¿Por dónde sigo? Disgusto gordo, ¿eh? Disgusto gordo porque puesta en la moto, insisto, ¿sí? Ni luces, ¿eh? Como si no estuviera. Cuando llegué a casa digo, la batería, pero bueno, aquí me dio por probar, ¿eh? Pero puesta la moto también no sabías el Nada, no tenía nada para medir, ¿eh? La mesa no lo puedes asegurar. Pues me la llevé a la casa, digo, un voltímetro allí y 12,7. Digo, macho, ya... ¿Cuál fue la segunda prueba que hice? meterle descarga, ¿no? La batería se lleva. Pues coger una bombilla y no se encendía. No, sigue puesta, ¿eh? No está comunicada. No se encendía ni una bombillita directa con 12,7 voltios. No circula la corriente. No, se estaba la batería encima de la mesa. Como tenía un año, digo, tía, pues, justo 1 año y 3 meses, ¿no? Pues llamé a que me la vendió ahí en el barrio. Oye, mira, la batería está muerta. Dice, cárgala, que funcionará. Y la cargué y funciona. ¿Y qué le pasa adentro? No lo sé. Significa la tensión de la batería, ¿sí? La tensión de la batería no es indicativo de cómo está la batería, sino de cómo aguanta la circulación de corriente por su interior. Perdonad que disculpadme, perdón, que son 2 casos que me ha pasado con la moto. Una, con 6 voltios, llamé al de la batería y me dijo, cárgala que funciona, y es la que está puesta. Y aquella la tiré, aquella estaba muerta. ¿Vale? Pero fijaos, si yo hubiera visto en la moto los 12,7 voltios, ya no es la batería. Hubieras tirado para atrás un problema. No la batería, ¿no? Y era la batería. No se encendía ni una bombilla. Ni una bombilla. Y no era una bombilla de luz larga, ¿eh? Era una bombilla de esta de posición que tienes ahí a mano siempre. ¿Sí? Lo que mueve las cosas no son los voltios, son los amperios. Es la corriente. ¿Eh? Lo que hace mover un motor, un electroimán, enciende una bombilla o calienta una resistencia, son los amperios, no son los voltios. Si comprobamos solo con los voltios, no sabremos si hay, no sabemos si hay la suficiente corriente como para que la cosa funcione bien. Este caso, bueno, pues vale, no se enciende una bombilla, fuera, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Por cierto, no me había dado ningún aviso, por cierto, ¿eh? En un coche hay un poquillo más de problemas. ¿Qué puede ocurrir en un coche con una batería que no deja pasar toda la corriente? Las luces, cuando pasa el arranque no... O sea, que la tensión baja, ¿no? A veces no te sientes lo suficiente en la batería. Vale, ¿y qué ocurre con todos los aparatos en ese momento? Cuando estás así, se apagan todas las luces. Y todas las tensiones de alimentación. E incluso las unidades de mando están diagnosticando.
y si envían una señal y reciben una, y en ese momento das al arranque y la batería, ¿no?, sufre una caída de tensión, la unidad de mando es tonta, ¿eh? En el pin de llegada del sensor dice, anda, no hay la tensión que debe, ha caído. ¿Qué digo? ¿A qué conclusión llego si soy una unidad de mando? Sensor, no sé qué, pero cuando... Este sensor está mal, punto. Así, ¿eh? Ah, pero ¿No os ha pasado nunca? Pues te pasa con los cables de masa, que tú lo das contacto, que se enciende todo, pero el momento que le das, no sé, porque el cable de masa está roto y eso tiene 2 hilitos que se aguantan, el momento que le das, ya todo lo que se apaga. Y si hay 2 hilitos y lo compruebas con el tester, con el que estábamos comprobando antes el Te relé, marca que es bueno, ¿eh? ¿te marca cuánto? Que es bueno, perfecto, 0 ohmios. Cuando tiene la chicha, no tiene fuerza suficiente. Vale, entonces, ¿qué tendríamos que comprobar? ¿Los voltios o la corriente? La corriente, los amperios. ¿Vale? Atención, comprobar los amperios puede ser un poco incómodo, ¿sí? Siendo lo más seguro, es incómodo, porque tenemos que conseguir que la corriente circule por el aparato, lo cual nos obliga a desconectar tiempo, ¿vale? Pero hay trucos para saber si esta batería, ¿sí?, está en orden o no. Pero no solo la batería. Y este punto de masa, ¿cómo sabéis que está bien? Es el que estás comentando. Porque si solo hay 2 hilos y no va nada, lo pillas, ¿eh? Pero si faltan el 20% de los hilos, Me ha pasado también, y si te arranca en caliente y no te arranca en frío, ¿por qué será? Los calentadores están consumiendo mucho y... Pues cambiamos los calentadores, ¿no? Si calienta, a ver, en frío no arranca, en caliente sí arranca. Pero ¿qué cambiamos? ¿Qué miramos? Avería ninguna. Se suele mirar calentadores, ¿Eh? que se suele mirar calentadores, sí, pero... Ya, pero será... Y si, es que en este caso estoy diciendo que el problema es, falta el 15% de los cables del cable de masa, no 2, el 15%. ¿Cómo encontramos esa avería? ¿Sí? Es decir, ¿cómo sabemos que estos puntos de unión son los adecuados? Están bien, ¿eh? Porque... un cable de masa con enganche por chasis. sí, Una vez sí que lo he hecho. Es buena prueba, eso sí. Lo pongo la batería, engancho la masa de esto, pum, y a veces me está, se está haciendo pinza. no sé. Vale. Qué rápido que está haciendo. ¿Y dónde está el problema? Tengo que buscarlo. ¿Y cómo lo buscas? Porque puede ser entre el contacto y la chapa, ¿sí? Puede ser entre digamos, el conector, ¿no?, el empalme y el cobre, ¿sí? Porque si, ¿cómo vas a arreglar la avería? Tienes que saber exactamente dónde está, ¿no? ¿Y cómo consigues saber si es entre el cobre y el contacto o entre el contacto y la carrocería? Pues ya veréis que usaremos un truco que es el de caída de tensión, ¿eh?, que nos va a permitir verificar desde los contactos de ese relé a la calidad de esa masa. ¿Vale? Pensad que todo lo que tenéis ahí, más los de otros sistemas, nuestro objetivo va a ser verificar, estar seguros de que está bien, ¿sí? Por lo tanto, no vamos a dejar pasar ni el más mínimo aspecto, aunque creamos que es muy secundario. ¿Vale? Por cierto, esa batería de 6 voltios, ¿sabéis los cargadores de pulso? ¿Sí? Son milagrosos, ¿eh? Pero milagrosos, y me costó 18 euros, ¿eh? Los pequeñitos, milagrosos, ¿eh? Ahora con el confinamiento, pues claro, el coche de mi hijo sin batería, lógicamente, ¿no? Un montón de meses. Bueno, el confinamiento, ¿no? Muerta, del todo. Un par de días con ese cargador y arranca perfecto. La primera, tía, increíble, ¿eh? Increíble, por 20 euros. Vale, muy bien. Esta unidad de mando, por lo tanto, vale, veremos que cuando encontremos ese relé, precisamente estos más complicadillos, ¿qué señal, ¿esta qué señal es? Masa.
¿La masa cómo se identifica? Con 31. 31 es masa directa, siempre. Vale, entonces aquí tenemos masa, ¿aquí qué tenemos? 15, ¿qué es 15? Positivo, pero después de dar contacto, ¿vale? Si vosotros fuerais fabricantes de coches y el cobre estuviera carísimo, y más ahora que se ha multiplicado por 4 su precio, ha subido en 3 meses el 98% del precio. Una barbaridad, ¿eh? Coches eléctricos. Vale, cuidadín, porque hay una forma de ahorrar cables. ¿Qué es el CAN bus? Esa manera de... ¿Qué es el CAN bus? CAN bus vais a verlo como 2 cables trenzados que van de unidad de mando a unidad de mando. Hay toda una estructura que si queréis la explicamos, porque también es interesante entender qué me va, ¿no? Eso permite enviar mensajes. Por ejemplo, un mensaje sería dar al contacto. Llave de contacto accionada. ¿Sí? Muy bien. Si esta unidad de mando, supongamos que esto es una unidad de mando, ya tiene 30, ¿sí? Podemos hacer una cosa para decirle que tenga 15, ¿no? En vez de poner un cable que pase por una llave de contacto, podemos poner una llave de contacto que tiene unos hilitos muy finos, no pasa corriente a través de ella, pero sí que indique a una unidad de mando que hemos hecho una llave de contacto. Esta unidad de mando lo traduce en un mensaje, lo vuelca en la red CAN bus y todas las unidades de mando saben que hemos dado la llave de contacto. Entonces, ¿gastaríais dinero poniendo un cable que venga del conmutador y venga de la batería? No, eso es caro, ¿no? ¿Me seguís lo que quiero decir? Hay un 15 físico en muchísimos casos, pero podéis encontraros en un 15 que no es físico, que es un mensaje. Lo que te estaba diciendo antes entonces del 50S, ¿no? Igual, también. No, 50 ahí no hay. Que yo recuerde, intentaré procesar en segundo plano a ver ese 50 de dónde sale y si no lo buscaremos y si no lo averiguo por otra parte. Pero me preguntaba en la unidad de mando de la dirección. De volante, de un león de los ¿Sí? de culo redondo. Mira, el conmutador de llave, o sea, esa unidad de mando, ¿qué hace? ¿Qué función tiene? Es la unidad de mando que está bajo el volante. Precisamente es una de las aplicaciones más claras de la ventaja del CAN bus. Recordemos que hay en el volante. Venga, repasamos en los radios del volante, mandos del volante, ¿qué hay? Control de teléfono, que significa contestar, ¿sí? Cada vez que digamos algo, poned 2 cables, o 3. Venga, pulsador para el teléfono, subir y bajar el volumen, la radio, subir y bajar el volumen, control de crucero, claxon, airbag. Es el limpiaparabrisas intermitentes. Y limpiaparabrisas, intermitentes, luces, ¿sí? Cada vez que digamos esto, bueno, limpiaparabrisas con varias posiciones, ¿no? El limpia lava parabrisas de líquido delante, líquido detrás, el EGR, ¿no? Bueno, mantenimiento de la velocidad. Bueno, ostras, si empezamos a decir cuántas cosas hay y multiplicáis por 2, 3 o 4 cables, o sea, nos sale un mazo así que tiene que ir por la caña de dirección. Y encima está en el volante. O sea, eso gira. Y esto no. Ostras, ¿cómo se puede montar eso? No se puede montar. O sea, no se puede montar. ¿Cómo se soluciona? Unidad de mando bajo el volante. ¿Sí? Las palancas, por eso te funcionó sacando y metiendo. La palanca de limpia está insertada en la unidad de mando, no hay cables. La palanca de los que hay aquí, que son luces, ¿no? Están insertadas en la unidad de mando, no hay cables. ¿Dónde va el conmutador de arranque? Si desmontas el conmutador de arranque, dices, pero si son hilitos de 0,35. No sé si eran A ver, un conmutador de arranque convencional, ¿qué hace? 7 cables, eran 3. Le llega un 30, ¿no? Positivo de esta batería, gordo, muy gordo. Damos al contacto, cerramos un contacto y lo que entra por 30 sale por 15, por un cable gordo también. Entonces, ese conmutador
tiene que ser muy robusto, con contactos muy robustos, porque significa que pasa mucha corriente a través de él. ¿Qué más hay? 15, 50, posición D, ¿no? Que las traes y queda una leva puesta para que funcione la radio y se pare cuando la quitamos, ¿sí? Todo eso son posiciones de llave, son contactos. Carísimo. Desmontas uno de estos y dices, pero si son cables de 0,35, ¿qué significa? Que no pasa corriente a través de ellos. Creo que 7 cables tenía, tenía 6, 7 cables tenía, creo. Vale, pues el conmutador alimenta, las posiciones no son contactos, son resistencias. ¿Sí? Si ese conmutador recibe tensión y en cada posición hay una caída de tensión porque hay una resistencia, bueno, que estudiaremos también las resistencias, ¿no? Resulta que esta unidad de mando está recibiendo la posición de la llave sin intensidad. No hacen falta elementos eléctricos robustos y por tanto caros. ¿Qué hace esa unidad de mando debajo del volante? Traduce las posiciones del volante en mensajes. Por eso te sale un 50. ¿De acuerdo? 50, y ahora sí, hay dos señales, fíjate lo que es hablar, que al final me está en segundo plano. Hay dos señales que por ley tienen que ser redundantes, 15 y 50. ¿Sí? Además del mensaje, tienen que ser redundantes, pero no para alimentar el motor de arranque. Esos cables van a la unidad de mando de red de a bordo. Unidad de mando de red a bordo es la unidad de mando que gestiona la electricidad prácticamente en su totalidad. No hay nada en ningún coche actual que no esté bajo control de una unidad de mando. Todos somos... estamos seguros de que el ABS tiene su unidad de mando. El clima tiene su unidad de mando. El motor tiene su unidad de mando. ¿Vale? Pero ¿quién es la unidad de mando de la luneta trasera? Y de los intermitentes, y de las luces, y de todo lo que no tenía unidad de mando tradicionalmente. ¿Todo eso lo coge? No. BCM, BSG, caja inteligente, depende del fabricante, se llama de una manera u otra. La BSI... La BSM la controla parte del motor, no delante. Vale, perfecto. Por lo tanto, hay una unidad de mando que asume el control de todo el sistema eléctrico. ¿Sí? ¿Vale? Incluido el motor de arranque. ¿Sí? Significa que tú tendrías que haberte encontrado dos cables físicos que no son de CAN bus. Eso, falló dos. 15 y 50. Pero el 15 sí que salía positivo contacto, pero el 50 me encontraba más. Vale, pues mira. Eso es lo raro. Ahora hay que programar la unidad de mando, ¿sí? Y son dos medidas, insisto, son redundantes por una cuestión de legislación. Es decir, hay otra unidad de mando que tiene que recibir dos cosas, ¿no? Que sería 15 y 50, pero además de dos mensajes, 15 y 50. Y ahora por programación hay que darle importancia. O prioridad. Si me falla el mensaje y está la señal física, ¿arranco o no arranco? Sí. Si tengo el mensaje, pero no tengo la señal física, no. ¿Sí? O sea, si el mensaje llega a la unidad de mando, pero no le llega la señal física, el coche no arranca. Se da prioridad a la señal física. Por eso te has encontrado un 15 y un 50 allí. Cuando en teoría no debe haber nada. Cables de 0,35 además, sí. Finitos. Porque solamente es, oye, que estoy dando la llave. ¿Sí? Entonces, lo traduce el mensaje y lo vuelca en el sistema, y el cable informa a otra unidad de mando diciendo, te ha llegado un mensaje de arranque, 50 es arranque, y además te está llegando una señal en este cable físico, que son 5 voltios. ¿Vale? Ese es el concepto. Fijaos que por lo tanto, claro, ¿por qué se da prioridad a la señal física? Pues muy sencillo, porque no se puede quedar un coche, ni se puede parar, y si se para, tiene que ser el arranque posible. Es una cuestión de seguridad. Por lo tanto, obviamente, ¿no? se duplican. Pero hay otros otros sistemas, pues que tampoco es imprescindible
que sea así, no hay una seguridad comprometida de por medio. ¿Qué ocurre entonces? Pues que le dice, oye, tú mándame un mensaje de que has dado llave de contacto y me lo creo. Como solo trabajaré si me llega el mensaje de llave de contacto, ¿vale? El 30 me llega siempre. ¿Qué nos hemos ahorrado? Un cable. ¿Cuánto cuesta un mensaje? Cuesta dinero, ¿eh? Dinero de programación, dinero no pesa, no ocupa, pero sí es mucho más barato que un cable físico. ¿Vais pillando esto? ¿Sí? Por lo tanto, cuando tengáis un sistema, ¿no? Es muy importante que, como ya tenemos claro de que este 15, aquí sí que es verdad, ¿no? Porque pone 15 y llega aquí. En otros sistemas, en otras unidades de mando, ¿no? A lo mejor le llega el 15 por mensaje. ¿Cómo verificarlo? ¿Sí? Mirad, si doy a la llave de contacto y una unidad de mando me dice que he dado la llave de contacto, ¿sí? Significa que el mensaje está en la red. Si le llega a una unidad de mando le llegan a todas. ¿Vale? Dicho con precisión, si a una unidad de mando le llega un mensaje, le llegan todos. No puede ser que un mensaje se pierda. ¿Sí? Por lo tanto... Aunque la unidad esté mala. ¿Eh? Aunque la unidad esté mala. No. Si tú dices, hostia, ¿y cómo sé yo que esta sabe que he dado el contacto? Si no tengo el pin de 15, porque llega por mensaje, ¿no? Y dices, ¿y cómo sé yo que esa unidad de mando lee otros mensajes? ¿Sí? Pues si lee otros mensajes, ese tiene que leerlo también. No puede ser que un mensaje lo lea y otro no. O lee todos, pero todas, el mensaje lo escribe una y lo leen todas. ¿Me explico? Si tú en otra unidad de mando has visto llave de contacto accionada, ¿sí? Esa lo tiene que saber, sí o sí. Eso lo dices de mirar en valores reales, ¿no? Claro, esto ahora estoy con el equipo en la mano, ¿no? Sí, mirar valores reales y haber contacto. Pues, claro, ¿eh? Fijaos que hemos puesto en fila las herramientas, ¿sí? Y fijaos cómo estamos confirmando, ¿no? Al revés a mí me pasa, ¿verdad? Tú con el equipo de diagnóstico te dice, es esto, coges el osciloscopio y lo verificas, ¿no? Entonces, cuando estás al revés, interpretando señales, ¿no? Dices, hostia, aquí me falta la señal de 15. ¿Y cómo sabe que puede estar la llave de 15? Si no tiene un 15. Porque llega por mensaje. Vale, muy bien. Unidad de mando, cualquiera, equipo de diagnosis. Ahí está la señal, está el mensaje, sí, lo tiene, no te quepa la menor duda. Hay leyes, o sea, vamos, te explico, no sé, como ejemplo te pondría, estás en un grupo de WhatsApp, ¿no? Mandas un mensaje y le llega a todos, ¿sí? Y uno te dice, a mí no me ha llegado. ¿Eso es posible? No. No es posible. No lo habrá visto. ¿Sí? Pero o lo envías y lo tienen todos, ¿sí? O no lo envías y no le llega a ninguno. Pero no puede ser que a uno sí y a uno no. ¿Eh? Bueno, claro, si está en el desierto del Sáhara y no tiene, ¿no? O lo tiene apagado, ¿no? Pero será un fallo de alimentación, será un fallo de señal, pero no será porque el mensaje no esté. A ver, yo con esto, claro, ese que hemos dicho que está en el Sáhara es, me llegan todos los mensajes menos el tuyo. Si llegan todos, tienes cobertura, el mío también te llega. ¿Sí? Pues con el CAN bus pasa exactamente lo mismo. No puede ser que se pierda un mensaje. No, imposible. Imposible. ¿Eh? Vale, muy bien. ¿Qué más tenemos que encontrar en este? Bueno, pues... ¿Y esto qué es? ¿Qué señal es esta? ¿Qué es esto? Si hay un elemento... Bueno, el símbolo de un transistor significa que eso es una cosa electrónica. Que hay un procesador por medio, ¿eh? Vale, J220. Leyenda J220, unidad de mando del motor. La leyenda, ¿eh? Todos los esquemas tendrán su leyenda, ¿sí? Según las normas DIN, pues la S siempre será
un fusible. La J siempre será una unidad de mando electrónica. Mira, J. Un sensor normalmente será una G, un motor una M. Y si hay 10 motores, M1, M2, M3, M4, ¿no? Y si hay 10 sensores, pues G1, G2, G3, G, ¿vale? G20, G40. Si hay una cierta nomenclatura, pero no importa, no hace falta saberlo de memoria, porque, insisto, los esquemas han de ir acompañados de su correspondiente leyenda, ¿vale? Vale, ¿qué más? Podemos intuir por aquí. Y entonces, ¿este cable qué es? ¿Qué hay en este pin? Positivo. ¿Y por qué es el que positivo? Tiene que tener positivo porque es rojo. Tiene que tener positivo porque es rojo. No, hombre, no, lo he hecho con... Sí, sí, positivo. Si tuvierais que apostar, Porque es la entrada arriba de... si tuvierais que apostar de la salida de la unidad de mando en ese pin que hay, ¿positivo o negativo? Si tuvierais que apostar, ¿por dónde os... Diría por La positivo. centralita normalmente siempre da masa, por lo general. Oh, pues Por ya una cuestión de precio, normalmente, de coste, normalmente las unidades de mando, no es una ley, pero normalmente trabajan con masa. ¿Sí? Hace cerrar el circuito, entiendo yo, ¿no? ¿Eh? Hace cerrar el circuito. Bueno, es una condición, ¿sí? Seguramente esta electrónica está programada para que A reciba, tenga, lógicamente para trabajar tiene que estar alimentada, una masa, un positivo, una condición de trabajo ya es un 15, ¿sí? Y después tiene otras condiciones, esta y esta. Esta parece ser que no hace falta aquí. ¿D qué es? No lo sé, pero en la leyenda pondría D. Posición en la palanca, no sé qué. Inmovilizador, no sé cuánto, ¿no? 5 y 6. Pues no lo sé. ¿Veis algún cuadrito por ahí que ponga 5 y 6? No, ¿verdad? Vale. Veréis en los esquemas de trabajo cómo se va a evitar cruzar líneas. En todos los esquemas, sea cual sea el fabricante, evitan por todos los medios cruzar líneas, porque eso genera saturación de líneas y no aclara nada. Y esto lo hacen así desde Renault hasta Grupo SA. Y dicen, bueno, ¿este cable de dónde viene? Pues se dice 6. ¿Sí? Esta línea sigue donde encuentres un 6. Y dices, pero si es que este esquema tiene 400 hojas. No importa, veréis en el plano de trabajo cómo las líneas, y además sí que se observa que son equidistantes, ¿verdad? Es porque ocupan líneas que se llaman vías de corriente. Una. Y Bosch, DIN. O sea, las normas a las que confluyen todos van por ahí. 5. Si aquí te ves un cable con un 5, es que continúa. ¿Sí? ¿Qué añade esa norma, que es la DIN 7020, creo recordar, ¿no? Añade que si quieres hacer la continuidad de este cable, ¿sí? Es de bajas para abajo, aquí hay una vía corriente, Opel lo hace así también, Y el número ¿sí? que tengas arriba tienes que buscar el Exacto. Si esta es la vía de corriente 23, ¿no? Perdón. Si esto es la vía 5 y aquí coincide con la 3, tendríamos que ir a 1, 2, a la 3 y buscar en esta vertical un 5. Imaginaroslo que están conectados entre sí. Otra forma de hacerlo es tal cual ahora, pero si aquí pone 483, ¿sí? Pues busca por ahí un cuadrito que ponga 483. Es la forma más barata de hacerlo, ¿no? ¿Sí? Pero ya lo veremos. el cable otro, ¿cómo sabes qué es? ¿El qué? Que te vas a preguntar a mí. Vale, yo si tuviera que apostar, diría, de aquí sale una masa, más que un positivo. Porque lo deduces. Porque en el 95% de los casos, por una cuestión de coste de la electrónica, las unidades de mando
portan señales de masa, no de positivo. Una cuestión de coste de componentes, ¿no? Oye, por cierto, ¿qué hace esta radio? Digo, perdón, ¿qué hace este contacto? ¿Para qué sirve esto que no lo hemos comentado? Ya hemos quedado en que ya veremos cómo se comprueba. A ver, que esto sí se cierra, alimenta esta vía, y como hay un punto, alimenta esta vía, ¿no? ¿Y esta vía dónde va? ¿Qué es esto? G6 pone ahí, y una M. G sensor has dicho, ¿no? Los G son sensores, habías dicho, ¿no? Sí, pero mira por dónde. Aquí debería haber una M. Mira por dónde, ¿ves? No siempre se es muy disciplinado a la hora de hacerlo. Esto es de juguete, ¿eh? Luego, insisto, esto es para partir de aquí. ¿Qué es eso? Parece ser que es un motor, ¿no? Es un motor. Y al mismo tiempo, un motor para que funcione, ¿qué necesita? Positivo y masa, ya está. Al mismo tiempo que ese motor, se están alimentando los 4 inyectores, ¿no? ¿Y por qué sé que son inyectores? Son electroválvulas, por cierto, con una N, electroválvulas, ¿sí? Que reciben positivo todos a la vez. Y por lo tanto, ¿qué aporta la unidad de mando? Negativo. Mira, si esto es negativo, si esto es negativo, si esto es negativo, en el caso que estamos poniendo es aquí, si lo han pintado rojo, lo mismo si es positivo, ¿vale? Pero no me preocupa demasiado. Inyectores, ¿qué más? ¿Qué es esto? ¿Y qué misión cumple un fusible? Es el punto más débil del circuito porque si se sobrecarga se jode. Limita la intensidad, ¿no? ¿Vale? Cuando se supera un cierto valor, un 4 o un 5% del nominal, se fundirá. El exceso de corriente calentará, fundirá y cortará el circuito, abrirá el circuito, impidiendo pues, que se estropeen cosas bastante más caras, ¿no? O incluso incendios, ¿no? Entonces esto será un fusible. Vale. ¿Y este? ¿Y qué diferencia hay entre este y este? Ese es interno de la unidad. ¿Esto qué es? ¿Esto gris qué es? Cuidado. ¿Habéis visto que está identificado en algún sitio? Mira, esta unidad lo está. Esto está. ¿Eso está identificado? Sí, el J17 que tienes ahí. No. Esto es esto. Esto significa que este relé ocupa la posición 12 del portarrelés. Por lo tanto, esto es un portarrelés. Esto es una placa donde hay relés y parece ser que hay relés y fusibles. Es un fusible que está en el portafusibles principal. ¿Te especifica que si es dentro del manomotor? No especifica. Esto es una placa donde están los relés. ¿Cómo se pueden distinguir? Si los relés están en el motor, normalmente se llaman SA. Si son del portarrelés principal, miento. Los fusibles de intensidad alta, que son 5, 6, 7, ¿no? Que son de chapa, que son gordos. Esos son los fusibles A. Los que están en el portafusibles, ¿sí? Perdón, la siguiente caja está en el hueco motor muchas veces, que hay muchas marcas que tienen allí unas 4 relés y varios fusibles, ¿no? ¿Sí? Si están allí serán B, es la segunda posición. Y finalmente el portafusibles principal del interior, ese es el C, pero es el tercero. ¿Qué hay dos? A y B. Pero hay que contar los de alta intensidad. ¿Sí? Si te dicen que este es un SC, esto está en el hueco, en el habitáculo. Si es un SB, eso está en el hueco motor. ¿Vale? Normalmente esto, el relé de motor y tal, normalmente está en la placa de relés que está en el interior. Pero no es una norma. Esto puede variar. ¿Vale? Eso, el otro día me pasó la web, esa que decís antes, la estuve ojeando y tal, indicaba en los coches la ubicación de relés, ¿no? Y la ubicación de los fusibles, ¿vale? La diferencia de este fusible con respecto a este es solamente la ubicación, y los dos son una S, y los dos tendrán S14 y el otro S23,
pero normalmente si están en sitios distintos tienen letras distintas. SA, SB o SC. O SD, si hay que 4 posiciones. Eso es la norma DIN, ¿no? Eso es la norma DIN. Que vuelvo a insistir que los fabricantes, aunque tengan su estilo propio, copian aspectos de esta normativa. Y entonces identifican la posición de los fusibles, identifican la ubicación de los relés, ¿no? Muy bien, entonces, ¿esto qué es, por cierto? Positivo, ¿qué es esto? Una resistencia, parece. Eso es una resistencia calefactora. ¿Sí? ¿Veis este símbolo? ¿Veis? Los símbolos yo los sabría, porque si esto es N79, buscaré N79. ¿Sí? En la leyenda. Los símbolos no son un plano de construcción de un aparato. ¿Sí? Es una idea, es un ideograma. También la mayoría de fabricantes intentan utilizar un dibujito que más o menos intenten explicar qué es. Y esto, una línea cuadrada, normalmente es una resistencia asociada a calor. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos un relé que alimenta motor. ¿Y qué motor es este ahora que ya sabéis que se alimenta al mismo tiempo que los inyectores? De bomba de gasolina. ¿Sí? Motor de bomba de gasolina, inyectores, fusible. ¿Y qué cosa está? ¿Una resistencia calefactora asociada al motor de la bomba de gasolina y de...? ¿Qué pudiera ser? Yo no caigo, ¿puede estar asociado a un motor? No lo sé. ¿Pudiera ser del ventilador? Si es del ventilador, ¿sí? Este recibe, mirad, masa directa, 31. Es la misma masa que esta resistencia, que está alimentada por positivo. Esto calienta, esto gira, pero gira, esto solo está calentado o está funcionando con llave de contacto, El motor está funcionando cuando se cierre este relé. ¿Qué hay en esta pata y cómo se llama? Esta pata se llama, es donde recibe el positivo, 30, ¿sí? Y esta, por donde sale lo que entra por 30, 87. Y lo que entra por 30 sale por 87 si esta bobina está excitada, es decir, si aquí hay positivo y aquí hay masa. ¿Quién aplica la masa? Por lo tanto, esto está bajo el control de la unidad de mando. Este motor solo funciona cuando lo decide la unidad de mando. El positivo de la bobina es el mismo de esta electroválvula, de esta cosa que tiene 3 cables, 4, de esta cosa que tiene un cuadrito y una flecha, de esta que es esto que también, mira, esto está calentándose y aquí hay una letra que se llama lambda, y además aquí un circulito. Vale, pues venga, vamos. A ver, estas dos parece que son sondas lambdas, ¿no? ¿Cuántos cables tienen? No, 1, 2, 3 y uno que es un apantallamiento. Este círculo significa que está apantallado, ¿vale? ¿Esto qué es? Una resistencia que recibe el positivo del relé, llave de contacto, ¿no? ¿Y la masa? De la unidad de mando. Por lo tanto, esta resistencia calefactora está controlada por la unidad de mando. La unidad de mando debe tener cuidado, seguramente, de cuándo la sonda tiene que recibir calefacción y cuándo no. Claro, si el motor está trabajando en un régimen alto, los gases de escape están muy calientes, aplicar calor es peligroso, ¿no? Sin embargo, la sonda lambda, si no está caliente, no mide. ¿Sí? Por lo tanto, tiene que ser una resistencia calefactada controlada por la unidad de mando. ¿Vale? Y si lo que tiene que dar esto de calor es variable, es decir, no es todo o nada, ¿qué señal veremos ahí? Con duel a pulsos. Con duel, una señal cuadrada. Mucho calor, pulso grande, ancho.
Poco calor, pulso estrecho. Parada, entrada, ¿vale? Normalmente, cuando hay un control de pulsos, no hay nunca nada. Normalmente hay un pulso muy estrechito, pero lo hay. No acaba de calentar, ¿sí? No acaba de producir calor, no es una pérdida, pero ya está ahí. Pulsos pequeñitos, muy pequeñitos, no generan una corriente, pero sí están provocando ya un flujo de electrones. Si se abre, o sea, si el pulso crece, la corriente reacciona con rapidez, es más preciso, ¿de acuerdo? O sea, no es todo o nada, ni hay ausencia de señal, ¿vale?